Este año aumentaron, como seguramente aumenten cada año, los incidentes de tránsito en nuestro país. Y algo que siempre me resuena en la cabeza es cómo lo vive un médico cuando está yendo a esa situación. Y hoy con nosotros está Jorge Montesi, que es médico, que se dedica al sector prehospitalario hace mucho tiempo, se sigue dedicando. Y esa es la pregunta con la que quiero empezar a abrir esta charla, este debate, de cómo un médico primero lo vive antes y después cómo controla sus emociones en el momento de encontrarse con cualquier tipo de situación, que obviamente puede ser algo muy tranquilo o puede ser algo mucho más grave. Mucho más grave. Al principio es difícil, porque al principio uno no tiene la experiencia, pero a medida que uno va avanzando, o que fui avanzando yo, aprendí que el uso de protocolos me permitía poder dar una respuesta mejor. Siempre que se va a un auxilio, se va sin saber a dónde se va, porque pueden pasar un auxilio de un paciente que está mal, pero yo no sé cuán mal está. A vos arriba de la ambulancia te llega a mí me un llega aviso. El auxilio que puede haber. Nos ha pasado de que llegan pacientes descompensados y cuando uno llega está en paro, o un paciente quemado y cuando llega es un gran quemado. Y con respecto a los incidentes, nos pasan un incidente por un choque de vehículo-motor, ¿sí? De vehículo o camionetas o motos, pero uno no sabe cómo está el paciente. Entonces parte en la respuesta, yo voy con un principio de incertidumbre muy grande, es decir, yo sé que voy a un incidente donde hubo un choque, donde hay víctimas, una o varias, pero yo no sé cuando voy qué es lo que voy a encontrar. Eso genera, al principio genera mucho estrés, después cuando uno va armándose con el correr del tiempo y sabiendo que tiene protocolos para poder responder y para poder bajar ese estrés, uno trabaja un poco más tranquilo. Yo sé que si voy a ver a un paciente que tuvo un traumatismo, voy a sostener la cabeza, colocar un collar y sacarlo según el protocolo que tengo. ¿Trabajás la mente antes de enfrentarte a esa situación o la has trabajado? Porque entiendo que con tantos años de experiencia uno va... Eso está dado por la capacitación. Uno se va capacitando y va, a medida que pasa el tiempo, se va capacitando y va haciendo aquellas cosas que aprendió. El problema es cuando no estoy capacitado. Al principio uno no está tan capacitado y por ahí comete errores, ¿sí? Pero uno a medida que va creciendo, yo a medida que fui creciendo, a medida que fui haciendo, fui modificando algunas formas y siempre pegándome un protocolo. Siempre pegándome un protocolo. El protocolo es lo que me va a decir qué es lo que tengo que hacer, cómo y dónde. Todos los accidentes son siempre iguales. Si es fuego, si es un choque. Lo que cambia es el paciente. ¿Qué es lo que voy a encontrar dentro del paciente? Es decir, es un chico, es un adulto, está en paro, está traumatizado. Eso estresa, pero cuando uno baja el chip de qué es lo que está viendo y cuando uno tiene la formación determinada para saber que si es un trauma hago esto, si es un paro hago esto, si es una herida cortante hago esto, si es un... ¿Sabes cómo accionar? Yo sé, mientras yo tenga libros para poder trabajar, voy a trabajar ahí tranquilo. Nada es tranquilo. El único problema que uno siempre tiene, o que yo particularmente tenía, que creo que lo tienen todos, es uno puede conocer la gravedad. Sabe la necesidad de atención, sabe el tiempo que tiene para atención. Yo sé, esto es una gravedad, tengo un tiempo determinado para hacer las cosas y tengo que hacer tal cosa. El problema es que sumo una variable, o uno lo ve cuando está en la calle, que es la presión de la gente, la valencia social, la valencia de la mamá que cree que el nene que puede haber hecho una convulsión febril, pero que no responde, piense que es un chico que está fallecido, entonces entra en una gran crisis. Y ahí y ahí es donde uno tiene que poder controlar sus emociones y las del familiar, ¿sí? No es fácil, que te pide que salves a sí, su pero no es fácil cuando son... Lo que más te estresa cuando son chicos muy chicos, eso estresa mucho, ¿sí? Porque uno tiene hijos chicos de la misma edad, entonces es una emoción que uno tiene que manejar, que no deja de estresarlo. Recién habías dicho que obviamente esto lo podés manejar con capacitaciones. Con protocolos, con los protocolos que me dan las capacitaciones. Exacto. ¿Vos creés que como país estamos capacitados a nivel de médicos para enfrentar cualquier tipo de incidente, sea el más chiquito? Obviamente sí, pero en un incidente muy grande. ¿Tenemos los médicos necesarios? Este es un país
donde, a diferencia de otros que hay terremoto, nosotros acá tenemos Por suerte. también tuvimos, por ejemplo, en Capital, acá en Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido incidentes grandísimos. Y estuvimos preparados. Y la respuesta fue buena. Es decir, a medida que uno va dando respuestas, o que un sistema o un médico va dando respuestas, normalmente nosotros trabajamos en 3 áreas. Yo trabajo en un antes, yo aprendí en un antes, es cómo me tengo que preparar, qué precauciones debo tener, para después en el durante, ¿sí?, poder ejercer o que yo pueda hacer todas esas cosas que aprendí antes. Manejo protocolos, manejo de estrés, porque uno tiene que saber manejar el estrés, un estrés determinado. A veces me supera y ahí entro en el estrés postrauma, pero uno lo tiene que poder manejar. Y a medida que uno ve que va manejando en el durante ese estrés, pudiendo sacar a la gente, pudiendo hacer las cosas que uno aprendió, hacer RCP, estabilizar una columna, manejar un paciente quemado. Pero vos con todo eso que hablás desde la emoción, manteniéndolo al margen, ¿vos sentís que nuestro país está capacitado a ese nivel? Eso te iba. Cuando vos vas al después, en donde vos tenés que hacer un debriefing de lo que hiciste, lo que estamos viendo es que sí estamos capacitados para dar una respuesta. Nunca una respuesta es el 100% desde el punto de vista del conocimiento, porque siempre se aprenden cosas nuevas. Es decir, siempre vamos viendo cómo modificar. Nuestro país sí está capacitado para dar respuesta. Posiblemente las camadas más jóvenes se estresen más, porque el joven tiene la fuerza del querer hacer, pero un no poco tiene la experiencia. Un poco es la experiencia. No tiene la experiencia. Entonces, desgraciadamente la fuerza y la experiencia nunca se juntan. Sería fabuloso que se juntaran. En algún momento de la carrera entiendo que sí. En algún momento llega un límite en que sí. Pero al principio por lo menos se unen. Sí, llega que se unen. Pero después cuando la experiencia no necesitas la fuerza. Porque ya manejás las cosas de otra manera. La gente joven tiene mucha fuerza. Creo que salen con una buena formación, pero le falta esa experiencia del hacer. Los chicos nuevos, los médicos nuevos, saben hacer, ¿sí? Pero por ahí la experiencia que le falta le genera mucho más estrés. ¿Y por qué pasa que siempre tantos médicos, la mayoría de los médicos se concentran en las ciudades más grandes? Capital Federal. ¿Por qué siempre cuando vas a un pueblo, a una ciudad más chiquita, ahí sí faltan médicos? Sí, y la realidad es que al principio uno prevalece la formación. O sea, un médico cuando se recibe... ¿Hay una pauta de distribución de médicos en el país en donde haya una cantidad que completar en tal ciudad, en tal provincia? Las ciudades posiblemente tengan médicos. Lo que vos ves que no tienen médicos es a medida que vos te vas alejando del centro ese que puede ser la capital o una ciudad grande. Y a medida que se van alejando, vas viendo que no hay tantos médicos. Al principio los médicos necesitan una formación posmédica. Entonces es ahí donde se quedan más en las regiones, en Capital, en Córdoba, Mendoza, en los lugares donde hay un acceso mucho más fácil. El médico completa su formación una vez recibido, ¿sí?, a través del accionar médico, a través del conocimiento, como pueden ser residencias, concurrencias, etc. Entonces, eso se da en las grandes capitales o las grandes ciudades. Eso no se da en un pueblo. ¿Y en qué momento es el momento, valga la redundancia, de poder expandirse y no quedarse en el centro de Capital Federal, de Buenos Aires, de Córdoba? Cuando uno termina su formación, también hay un tema, cuando uno termina su formación, uno tiene más posibilidades de trabajo por remuneración, etcétera, etcétera, por seguir formándose, por acceso a cosas, las tiene más en las grandes urbes. En cuando uno se va alejando y va a un pueblo chico, que sí hay médicos, que posiblemente no haya la cantidad de médicos necesarios, pero que sí que hay médicos, que generalmente en las grandes urbes están los médicos que hicieron una carrera médico generalista, que tienen acceso, pero que tienen que tener un manejo determinado del paciente. Yo si me voy a una ciudad muy chica, todo va a ir a ese médico o a esos médicos. Todo viene a mí, el parto, la enfermedad neurológica, todo, y yo después tengo que hacer la derivación a otro centro. Muchos médicos que hacen generalistas van a los pueblos. ¿Son muchos? No.
No, acá hay pueblos, más que nada en el norte, en ciudades donde no hay médico. Hay un médico que agarra 3 pueblos o un enfermero que lo ayuda a que agarra 3 pueblos y eso se deriva a una gran ciudad. Qué loco, ¿no? Porque seguramente si nos ponemos a preguntar a estudiantes que estén, no sé, transitando su último año de la carrera, creo que hoy en día más de uno debe de pensar en terminar la carrera, hacer las prácticas, la residencia y demás, de elegir la rama a la que se quieran dedicar e irse del país. Sí, Eso también afecta mucho a que hoy en día en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, es verdad, no tengamos se van los médicos primero necesarios. a veces es un problema de remuneración, ¿sí? No es fácil irse del país, es decir, cuando uno se va a cualquier país, uno si tiene un tratado bilateral, es médico, no es especialista, por ejemplo. Para ser especialista tiene que dar sus exámenes. Muchos eligen irse por un problema de remuneración. Y es verdad, nosotros no estamos con la remuneración que teníamos, no que deberíamos de tener, sino con la que teníamos hace un tiempo atrás. ¿Sí? Se perdió el poder adquisitivo en todas las ramas, en la medicina también, y muchos optan por irse. Algunos optan por irse para tener una mejor formación afuera, y otros optan por irse porque consideran que no están bien remunerados. La gente que se quedó es la gente que ves todos los días, que también opta posiblemente por quedarse en la gran ciudad porque tiene un acceso mucho más rápido a lo que es capacitación, etcétera, etcétera. Un médico que vive en un pueblo muy alejado, que vive en misiones o que hace guardias dentro de lo que sería la selva misionera, que hemos estado ahí dando charlas a veces, nos decían que es lo que les gusta, pero que no tienen tanto acceso, por ejemplo, a la capacitación, acceso a libros, acceso a poder seguir teniendo una formación. Quiero ir ahí a donde vos dijiste recién, mencionaste en realidad las capacitaciones. Las empresas grandes hoy en día, o no hace falta que sean grandes, ¿están capacitadas? ¿Los empleados están capacitados? Esas capacitaciones y esos protocolos, ¿pueden llegar a ellos para de repente, en algún momento, que ojalá que no pase, insisto, si llega a suceder algo, no sé, muy grande, estén capacitados para saber qué hacer o cómo accionar? Sí, las empresas normalmente tienen, por ejemplo, gente de seguridad e higiene. La gente de seguridad e higiene cumple un rol, que es un rol también de emergencia, es decir, seguridad e higiene me está diciendo por dónde tengo que salir, la puerta para dónde tienen que abrir, etcétera, etcétera. No médico, es un rol para poder evacuar, para que no haya incendio, dónde están los extintores. Yo no te diría que todas, pero muchas tienen algunos cursos, otras no. Y a mí me parece que es importante que anualmente las empresas tuvieran una capacitación. En realidad, lo que es importante desde mi punto de vista, que es lo que vemos en la calle, todo el mundo tendría que tener una capacitación. A mí la persona ¿En el colegio? Desde la educación inicial. En España y en Chile, desde los jardines de infantes se le enseña RCP, jugando, obviamente jugando con canciones, fundamentalmente para que sepan si tienen que marcar un número, que marquen y que tienen que decir. Están 5 o 6 años, inclusive están puestas en YouTube, se ven cómo son las capacitaciones. Yo creo que en todos lados tendría que ser eso. ¿Y por qué crees que de repente nos cuesta tanto llegar hasta ahí? Porque no creo que estemos tan lejos. Es que uno, mientras no pase, lo minimiza. Cuando pasó es donde se da cuenta la falencia. Pero desde el punto... ¿Cuántos casos tienen que pasar para que nos demos cuenta? Eso es habitual. ¿Cuántos choques tiene que haber para poner un semáforo en la esquina? Es decir, ¿qué cosas tienen que pasar para que yo me dé cuenta? Y ahí es donde tenemos que ver por qué no trabajamos en el antes. ¿Por qué no se trabaja en qué es lo que debo hacer? De la misma manera que hay una obligación en las grandes empresas o en casi todos los lugares de hacer un simulacro de evacuación, tendría que haber una capacitación. La mayoría de las empresas lo suelen hacer, porque pero... es por ley. Claro. Porque es por ley. Y las empresas lo que tienen son médicos de trabajo, ¿sí? Que hacen medicina del trabajo. Pero lo ideal... ¿Hay equipos que sí o sí tengan que tener una oficina, una empresa para poder...? No, lo que tendría que tener las empresas por ley,
las grandes empresas con más de 1000 personas tendrían que tener desfibrilador. Pero también tendría que tener una capacitación de cómo usar el desfibrilador, cuándo, cuándo y por qué. Claro, porque si no es muy hermoso el aparato colocado en la Sí. pared, pero si no lo sabemos Y usar yo es lo mismo que la nada. entiendo muchas veces, y acá hay un problema que es lo que yo veo y vivo, que a veces no todas las personas están capacitadas por miedo, porque si ven sangre no les gusta, se desmayan. Entonces, lo que uno tendría que es capacitar para ver qué rol puede ejercer cada uno. Porque si yo tengo un paro cardíaco y inicio unas maniobras de masaje cardíaco, alguien tiene que llamar, alguien tiene que ir hacia la puerta, abrir la puerta para dejar expedito el lugar para que se entre. Entonces, hay roles dentro de lo que es la emergencia. No todos podemos o todos estamos con las capacidades para hacerlo. Pero si no cumplo este rol, puedo cumplir otro. Nosotros necesitamos, o yo veía cuando íbamos a trabajar afuera, viendo cómo se hacían las cosas, nosotros lo que necesitamos es ganar tiempo. En cualquier emergencia yo necesito ganar tiempo, porque la gravedad de lo que estoy viendo, muchas veces si tardo, cuando llego, todo lo que haga, todos los protocolos que yo utilice, no van a servir, porque el paciente se exsanguinó, porque llevó más de 10 minutos de paro y nadie hizo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal, ¿sí?, es que cada uno cumpla un rol. Si alguien está haciendo masaje, que otro llame al sistema, que conozca el número de llamar al sistema, que otro vaya a la puerta, que otro les diga cómo entrar, que paren los ascensores. Esa sería como la capacitación, lo mínimo que una empresa o que cualquier persona tiene que tener en cuenta. ¿Qué rol tiene? Cuando uno habla de seguridad e higiene, que sí tienen roles, dice quién es el que se queda en tal piso, quién es el último que sale. Pero cuando uno habla de un problema médico, donde puede haber un trauma, un quemado, un intoxicado, un paro, no está muy bien definido dentro cómo se hacen las cosas. No en todas las empresas, muchas sí lo tienen, otras no. Quiero ir al RCP, vos recién lo mencionaste, que uno tiene que saber qué hacer para ganar tiempo. El RCP no mata a las personas. No, en realidad el hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar se hacen ante la presunción de lo que sería un paro. Y cuando nosotros hablamos de paro, no hablamos de que el corazón está parado, sino que el corazón no está cumpliendo las funciones de bomba. Entonces, cuando yo hago el masaje, yo cumplo esas funciones de bomba a través de la compresión y descompresión. Entonces, elimino todo, exhalo o saco la sangre del corazón al resto del cuerpo y cuando yo levanto las manos por un fenómeno pasivo vuelve. El RCP no mata. El RCP o la reanimación cardiopulmonar es una acción que uno toma para evitar que el paciente deje de oxigenar y mueran sus células, por lo tanto fallezca el paciente. Para ganar tiempo, que es lo que vos decís. Para ganar tiempo. El RCP lo que hace es compresiones para mantener oxigenado cerebro, miocardio, resto de la economía, pero fundamentalmente cerebro y el corazón. Y mientras yo lo mantenga oxigenado, la curva que hace que cada minuto que pasa sin hacer RCP pierde un 10% de posibilidades de revertirlo, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es que esa curva, que es una curva hacia abajo, que es una curva invertida, la haga más lineal y me dé más tiempo. ¿Para qué me tiene que dar más tiempo iniciar compresiones cardíacas? Si es un paro real, es una fibrilación ventricular, yo solamente con las compresiones en el adulto, no en el niño menor de 1 año, donde hacen muerte súbita y eso es otro tipo de patología. En el adulto, con las compresiones solas no lo saco. Yo necesito desfibrilar ese corazón que está haciendo todo un movimiento como una bolsa de gatos, es decir, no funciona como bomba. Entonces, las compresiones van a alargar o van a dar más posibilidades a que ese corazón siga oxigenado hasta que llegue un desfibrilador. Pero ¿sí? estamos completamente de acuerdo que no mata. Que justamente la idea es que eso no suceda. A veces cuando se hace mal la reanimación, que hay fracturas, etcétera, uno dice, uy, tengo miedo, lo lastimé. No lo lastimaste. Es preferible que le rompas una costilla que para antes la ley, cuando se hace un mal menor para evitar un mal mayor, no está penado. ¿Sí? Entonces, el masaje no mata, no produce la muerte del paciente. Al revés, si yo no masajeo un corazón
a través de un masaje externo con compresiones, ¿sí? Ese corazón no oxigena. Y si ese corazón no está mandando sangre oxigenada al resto del cuerpo, el paciente fallece. Entonces no mata. Estuviste presenciando, obviamente asistiendo, cumpliendo tu rol de médico en varios incidentes bastante grandes, como también los incidentes de tránsito que mencionamos al principio. ¿Cómo llevas el método, no sé si se dice método, pero la situación triage? Que bueno, obviamente está bueno que lo expliques, porque triage, hay mucha gente que no sabe qué es. El triage, sí, y a veces tenemos problemas cuando estamos trabajando, porque la gente piensa que estamos haciendo las cosas mal. El triage es un cambio de ética. Es una selección que hacemos de los pacientes donde se pasa de una ética individual a una ética general. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un paciente en paro y 20 pacientes con sangrado, con quemaduras, el paciente en paro a mí me va a llevar mínimo 20 minutos de reanimación. En esos 20 minutos de reanimación pueden fallecer 3, 4 o 5 personas que yo no hice o no cohibí una hemorragia. Entonces, cuando nosotros vamos hacia un incidente con víctimas múltiples, se utiliza esa famosa primera palabra que es seleccionar. ¿Qué selecciono yo? Aquel que a igual gravedad tenga más posibilidades de salida. Es decir, si hay una hemorragia y yo la cohibo, es cuando yo paro esa hemorragia, puedo sacar al paciente y posteriormente solucionar el problema. Si yo tengo un paro y estoy media hora, posiblemente no salga ese paro. Y yo estuve media hora haciendo masaje cuando tengo algo que con un simple vendaje puedo operar esa hemorragia y puedo salvar esa vida. Es decir, puedo compensar a ese paciente para que deje de perder sangre. Entonces, ahí se vuelve a la capacitación y a los protocolos para poder manejar. No es fácil hacer triage. Entiendo, porque no es fácil hacer triage. Te puede suceder que de repente tengas enfrente a una persona que te va a acordar a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu hija, sí. Y vos ahí tenés que separar. ¿Cómo? Ahí es donde aparece el estrés. Ahí es donde el paciente empieza con el estrés. Cuando uno le dice, tenés que elegir esto. Y yo he tenido médicos que me dicen, yo no puedo. Y está bien, no puede. Por lo tanto, es un paciente que no tendría que ir a un área de triage. Posiblemente ese médico me sirva para estabilización, para traslado, para atención, que pueda ser un médico, un 10 fantástico. ¿Se pregunta antes de ir entre ustedes, entre los colegas? Se entrena, es un entrenamiento permanente. Pero vos recién dijiste, quizás esta persona me dice, yo no puedo enfrentar esta situación. Eso generalmente lo vemos cuando nosotros hacemos capacitaciones con personal no médico. En el personal médico uno ya va viendo los perfiles como son. Cada uno puede ocupar un lugar determinado. No es que si yo no sé hacer esto no puedo hacer nada. Cada uno ocupa un lugar que es fundamental. Todos los que trabajamos afuera, que trabajamos haciendo triage, estabilización, traslado, recepción, estabilización primaria en el hospital, todos cumplen una función que es igual y tan importante como el que seleccionó. Porque el que selecciona, pero si yo después no estabilizo, la selección se pierde como concepto. Si el que traslada tampoco atiende al paciente, todo lo que se hizo antes no sirvió. Y cuando llego al hospital en la primera hora, si yo no atiendo, también pasa que no llega a buen puerto. Por lo tanto, cada uno de los estamentos que están son importantísimos. Posiblemente mucha gente no esté capacitada. A veces vemos que cuando hay generalmente chicos, uno lo ve y se acuerda de su hijo y quiere hacer algo porque si le pasara a él, en un pensamiento también rápido, te digo. A mí me pasaba, yo iba a veces cuando era joven todavía, hace muchísimos años atrás, haber ido a hacer auxilios y yo volvía a casa y llamaba a mi mujer para ver si estaba bien mi hijo. Somos humanos, sentimos, tenemos emociones, pero lo importante es lo que y nos puede pasar. Remarcamos. Eso con lo único que uno puede luchar contra ese estrés cotidiano, con esa incertidumbre, ese caos, es capacitarse para tener protocolos que me den a mí todas las herramientas para que yo pueda hacer cosas que me lleven a buen puerto.
es lo único que me va a hacer. El salvavidas que tengo yo es la capacitación, el entender qué está pasando. Y entender también que de repente no hace falta ser médico para poder ayudar a No, salvar no, una no, vida, no, no. sino Es que capacitarse en RCP, el saber médico- qué número tengo que llamar. Totalmente. El médico no está al lado del... No hay un médico en cada puerta de cada casa. ¿Qué Pero sí problema hay una- tendríamos si eso pero- sucedería? Si recién pero- dijimos que hacen falta por médicos eso, en el país. pero recién, al pensar que no hay un médico en cada casa, sí puedo tener un operador que con conocimiento puede iniciar cosas que eviten que progrese la patología. A veces no es un paro, a veces es una fractura, a veces es una quemadura, a veces es un trauma. No siempre tiene que ser paro, pero mínimamente, si yo pudiera tener personas que atiendan o empiecen a hacer cosas de movida dentro de un protocolo y una lógica capacitadas, bueno, posiblemente tendríamos menos personas fallecidas o con discapacidades en lo que pasa en este país, que es grandes cantidades de accidentes. Ahora estamos con grandes cantidades por el calor, de incendios y derrumbes y todo lo que sea trauma. Entonces, es eso, simplemente, poder capacitarnos, poder entender que aunque no contemos con el conocimiento de un médico, ni con la profesión, ni con los años de estudio, desde lo que aprendamos podemos ayudar a salvar una vida. Muy pocas las cosas que tengo que saber, pero que son pocas, pero son más importantes que a veces, o que no tan importantes, sino que permiten cuando llegue el médico continúe en un paciente que no ha tenido una baja en cuanto a la respiración, a la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es simplemente eso, entender que todos nos podemos capacitar, que no hace falta ser un médico, que desde un llamado, desde sostener una puerta, sostener a una persona, todos estamos ayudando y que la importancia es capacitarnos. Afirmativo, es así. Muchas gracias. No, gracias a vos.